Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo directo en Decíamos Ayer. Hoy contamos con dos invitados de lujo para tratar un tema que yo creo que va a ser bastante controvertido dependiendo de quién nos mire, que es la figura de Francisco de Miranda, también conocido como el precursor y creo que también, si no me equivoco, el venezolano universal. Ahora me Ujú. corregirán mis compañeros. Y para ello contamos con Emilio Acosta de Venezuela Provincial, que ya repite aquí en el canal. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Adrián, bueno, encantado de estar en hoy canal de Twitch y después en tu Sí. canal de YouTube, decíamos ayer. Para mí es todo un honor. Y sí, vamos a estar hablando de esta figura muy controvertida dentro de la historiografía hispana, porque hay que llamarlo así. Francisco de Miranda es muy conocido a nivel hispanoamericano y también tiene mucho que ver con la historia de España, que ya vamos a estar hablando de él y de sus distintas etapas dentro de la historiografía. Ujú. Muchas gracias, Emilio, y recomiendo a la gente suscribirse a su canal de Venezuela Provincial porque el contenido es muy bueno, de muy buena calidad. Y también contamos con el lujo bueno, contamos con Efraín Jorge Acevedo, Ujú. que licenciado en Derecho, investigador histórico y colaborador, entre otros, bueno, hoy con Decíamos Ayer, con Venezuela Provincial y otros múltiples medios. ¿Qué tal, Efraín? ¿Qué tal? Es un gran placer y un honor estar aquí contigo, con ustedes, y me agrada poder estrenarme aquí en tu canal, de donde compartimos esta misma pasión por la historia y por la hispanidad, y como bien dijo Emilio, dijiste tú también, para hablar de esta figura que en Venezuela no se le conoce bien porque ha sido objeto de una gran idealización, ¿no? Lo han endiosado. Es la figura más endiosada de la historia venezolana, probablemente después de la del propio Simón Bolívar. Y por eso entonces aquí vamos a tratar de hacer un análisis más certero y más ajustado a la realidad. Ujú. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde empieza la historia de Francisco de Miranda, Emilio? Bueno, hay que decir que Francisco de Miranda, su ascendencia, sus orígenes, vienen de las Islas Canarias, ¿no? Algunos historiadores señalan que es de la ciudad de La Oratava, de la zona de La Oratava. Otros historiadores como Manuel Hernández González, que es un historiador de la Universidad de La Laguna, él señala que su padre es de Puerto de la Cruz, de otra ciudad de la isla de Tenerife, ¿no? Su familia pues emigra a Venezuela. Un dato muy falso de la historiografía oficial venezolana es que dicen que la familia de los Miranda emigra a Venezuela por todas estas erupciones volcánicas que suceden en la isla de Tenerife a principios del siglo XVIII, pero esto es totalmente falso. Sebastián de Miranda, que es el padre de Francisco, pues emigra como cualquier otro canario, ¿no? Buscando una mejoría de vida, mejores oportunidades en lo que fue la provincia de Venezuela. Su familia eran pescadores de la zona de Puerto de la Cruz, citando a Manuel Hernández González. Y bueno, otros historiadores que dicen que la familia que proviene de La Oratava, pues eran de origen campesino, ¿no? Que trabajaban las tierras. Y llegaron a la provincia de Venezuela aproximadamente a principios del siglo XVIII. No sé Ujú. si Efraín Y, quiere agregar algo más. Sí, bueno, por supuesto. decir, bueno, que sí, que nació el 28 de marzo de 1750, ¿no? Nace en la ciudad de Caracas, que para ese momento era la capital de la provincia de Venezuela, ¿no? La provincia española de Venezuela, que pertenecía, por supuesto, al Reino de España. Y en aquella época todavía no estábamos hablando de la Capitanía General de Venezuela, porque esta sería creada mucho tiempo después, en 1777. Entonces, en esa época la provincia de Venezuela abarcaba lo que sería actualmente el centro norte y parte del occidente de lo que es Venezuela. El resto del territorio de la actual Venezuela no pertenecía a la provincia. Como bien dice Emilio, la familia de Miranda era de ascendencia canaria. Bueno, su padre venía de las islas, venía de Tenerife. Su madre era caraqueña, pero también tenía sangre canaria. Y bueno, la familia, que sería un gran tema en la vida de Miranda en esta etapa temprana de su vida, es el hecho de que pues, se le señalaba
supuestamente de mestizaje guanche, ¿no? Con la etnia guanche, que era la etnia originaria de las Islas Canarias, ¿no? Y a cuenta de eso, después el padre de Miranda tendría grandes dificultades por la discriminación que sería objeto por la aristocracia mantuana. Pero investigadores también dicen que posiblemente ellos también podían ser de ascendencia judía, que podían tener sangre judía en la familia y bueno, seres judíos que se habían radicado en las Islas Canarias y de ahí venían sus ancestros, los de por parte paterna. Eso las dos cosas las había escuchado, ese mestizaje con los guanches y también el tema tema del judío, que incluso se cree que es por la actividad que realizó el padre allí, que era comerciante de lienzos, que era una actividad, parece que en Venezuela la hacían sobre todo judíos. ¿Esto también tiene algún tipo de base? Bueno, No sé, bueno, así dicen, dicen que sí, porque la familia de él, bueno, hay que decir también que se dice, la familia de él en Tenerife, la familia Miranda tenía cierto prestigio, ¿no? Era una familia prestigiosa y tal, pero cuando, claro, ya su padre migra a Caracas, ellos también eran al principio de cierto estrato humilde, por lo menos ya afincados en Venezuela, pero su padre con el paso del tiempo llegó a convertirse en un comerciante exitoso y llegó a acumular un buen patrimonio. Ahora, respecto a esta cuestión de los lienzos y la relación con la posible ascendencia judía, me parece que Emilio tiene más información al respecto, ¿no es así? Que has investigado esa faceta. Bueno, yo no lo he investigado, pero sí he tenido conversaciones con Manuel Hernández González. Él señala de que no eran comerciantes, eran más bien una especie de distribuidores, ¿no? O sea, que importaban y exportaban mercancías. De hecho, Miranda, para poder pagar sus estudios militares en España, lleva cacao como forma de pago, ¿no? Porque hay que decir que la provincia de Venezuela pues tenía mucha escasez de circulante, se dependía de la moneda que enviaban desde los otros virreinatos, que puede ser la seca de México, que es la que más producía moneda en aquel entonces, o las secas de Potosí y Lima, ¿no? Estaban un poco alejadas y entonces había un poco de escasez, ¿no? Entonces el cacao, pues como tenía en el siglo XVIII gran valor, se aceptaba como moneda de pago, ¿no? Entonces Manuel Hernández González dice que no eran comerciantes de lienzos, sino más bien eran como una especie de distribuidores, ¿no? Al mayor de importación y exportación, o sea, que si esto suena más a lo que fue Sebastián de Miranda, el padre, porque llegó a ser capitán de las milicias de Caracas, o sea, llegó a obtener un alto cargo dentro de los ejércitos reales, ¿no? Lo cierto es que este problema que señala Efraín la pasó muy mal, Sebastián, ¿no? Porque hay que decir que en la Caracas del siglo XVIII nos encontramos a los mantuanos, que los mantuanos son los criollos de clase alta, que eran descendientes de los fundadores de la ciudad, y entonces ellos tenían un círculo muy cerrado y a aquellos españoles recién llegados a Venezuela, pues lo rechazaban, ¿no? Como un blanco de orilla, como la historiografía oficial lo llama, ¿no? Entonces, para los mantuanos, Sebastián, pues era un blanco de orilla, ¿no? De que por orígenes humildes, pues se les rechazaba. En Venezuela, la historiografía oficial llama a Miranda el hijo del panadero, ¿no? Porque también se suele decir que el padre trabajó como panadero. O sea, hay muchísimas versiones de las actividades de Francisco de Miranda, pero yo voy más por la versión de Manuel Hernández González, que es un gran estudioso de la figura de los orígenes de Miranda y que ha estado en los archivos investigando tanto de Venezuela como de aquí de la península, ¿no? No bueno, sé ahora, si Efraín. Sí. No, perdón, sí, Efraín. Si quieres No, agregar algo. bueno, yo creo que esa parte queda bastante clara, esta etapa temprana, que es que, como decimos, el padre de Miranda llegó a ser un comerciante exitoso y llegó a hacer algún patrimonio más o menos que les permitió una vida más cómoda. Y Miranda,
le permite sobre todo darle a Miranda, a su hijo, una buena formación educativa, ¿no? Comienza a estudiar en la Universidad de Caracas, como se acostumbraba en aquellos tiempos, siendo muy niño, ¿no? Prácticamente a los 12 años empieza estudios en la Universidad de Caracas de diferente naturaleza. Y entonces, claro, pero surge después todo este problema porque, como señala Emilio, la aristocracia mantuana local, la de los descendientes de los conquistadores españoles, ¿no? Ellos tienen esa discriminación hacia los Miranda por todo esto que se alega que no tienen limpieza de sangre, ¿no? Y hay un proceso incluso porque ellos no quieren que el padre de él forme parte del batallón de milicias de blancos, ¿no? Y entonces hay un proceso de limpieza de sangre para demostrar la familia Miranda demostrar su limpieza y todo esto. Entonces, esa fue una de las razones que empujó al hecho de que en un momento dado se toma la determinación de que Miranda, Francisco de Miranda, vaya a estudiar, a terminar su formación educativa en España y a buscarse la vida ya a nuevos horizontes, además en la península donde se supone que no iba a sufrir la misma discriminación que estaba sufriendo su familia en Caracas. Y entonces es así como ya en 1771, si recuerdo bien, en enero, él parte de Venezuela hacia la península cuando todavía no había cumplido los 21 años. O sea, él se marcha de Venezuela con apenas 20 años de edad y llega primero a Cádiz y posteriormente a Madrid, ¿no? Y entonces no pasaría mucho tiempo antes de que comienza su carrera militar ya en el ejército regular español en la península, ¿no? Y ahora, cuando entra en este ejército regular en la península, se encuentra esa realidad, es decir, ¿no tiene esa misma discriminación que sufrió en Venezuela su padre? No, para nada. O me equivoco, Emilio. Yo creo que no tuvo ningún tipo de No, problema no, al no, respecto. en la península no se le discriminó nunca por su origen. De hecho, Carlos III, el rey, hay que decir que en este proceso de discriminación hacia su padre, lo defendió. El Cabildo de Caracas denunció de que por el origen social de Sebastián no podía ser el capitán de las milicias de blancos, porque eso Sí. era algo como dicen en Venezuela, una raya, ¿no? Algo vergonzoso para el cuerpo, de que alguien blanco de orilla pues fuera el capitán y tuviera el bastón de mando de las milicias. Y Carlos III pues lo defiende y dice que quien no reconozca al padre de Miranda como capitán de las milicias puede ser multado y si es un funcionario real puede ser destituido de su cargo. Imagínate la gran defensa Claro. que Sí, 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 hace sí. Carlos III de Sebastián de Miranda. De hecho, se dice que Miranda ingresa a los reales ejércitos de Carlos III por esta defensa en agradecimiento que hicieron por su padre. Y bueno, la trayectoria de Miranda fue descrita por él mismo en una carta que él escribió el 10 de abril de 1785 al secretario de despacho de Carlos III, que todos lo conocemos como el conde de Florida Blanca. Cito las mismas palabras de Miranda. Dice, en el año 1772, a los 18 de edad, conseguir la bondad de vuestra majestad el empleo de capitán de la infantería del regimiento de la princesa, en toda la crítica defensa de la plaza de Melilla, que atacó en persona al emperador de Marruecos en el año 1774 y 1775. En el año 78 marchamos de guarnición a Madrid, donde estuvimos hasta principios del 80. Al arribo en las islas de Dominica y Guadalupe, fui nombrado edecán del general don Juan Manuel de Cajigal. Estuvimos haciendo aprestos de guerra en La Habana, embarques para la Florida y hasta la rendición de Pensacola, en cuya virtud merecía vuestra majestad el rango de teniente coronel de sus reales ejércitos. Pasé poco después por orden suya a la isla de Jamaica para concluir y arreglar un cartel de canje de prisioneros de guerra. Procedimos a la toma de las islas de Bahamas, cuya conquista se verificó en mayo del 82. Aquí él está resumiendo más o menos lo que fue su carrera dentro del ejército español, que bueno, ahorita vamos a comentar un poco más sobre esta carrera, ¿no? Que da mucho que hablar, ¿no, Efraín? Sí, Sí, es que sí. si me permiten, es que él
En 1773 específicamente, él se le, como es costumbre en aquella época, como era legal en aquellos tiempos, él paga una cantidad de dinero, su familia paga 85,000 reales de vellón por una patente de capitán, ¿no? Cuando, del ejército español, cuando no tenía todavía 23 años. Y a partir de ese momento fue que de 1773 hasta 1780, claro, estuvo en varios destinos en Madrid, Granada, Melilla y Cádiz, y como mencionó Emilio, participó en el sitio de Melilla, donde se distinguió el 9 de diciembre de 1774, enfrentándose al sultán de Marruecos, ¿no? A Sidi Mohamed Ben Abdallah. Y bueno, claro, después vendría una etapa importante que ya analizaremos, pero que ya ha adelantado Emilio, que es cuando ya su participación en la guerra de independencia de Estados Unidos, cuando España se alía con los rebeldes independentistas estadounidenses contra Gran Bretaña, y a Miranda le tocó tener un servicio destacado, distinguido en aquel conflicto. Sí, sí, o sea, tuvo una carrera militar que se puede decir, por lo que comentó Emilio, y ahora podemos entrar en detalle en la participación en Estados Unidos, exitosa se puede hablar. O sea, se distinguió en el asedio de Melilla, consiguió un grado oficial, y en la guerra de Estados Unidos, que hemos entrado ahora, estuvo en el asedio de Pensacola, tomó Bahamas, es decir, estuvo en hechos importantes de armas. O sea, no es que fue un militar segundón, por así decirlo. No, correcto. Correcto. Ujú. Es tanto así que todos conocemos el hecho del episodio de Galvez, ¿no? En la batalla de Pensacola, y todo el mundo piensa que yo solo, Galvez fue el que ganó esa batalla, pero si no es por los refuerzos que vienen desde La Habana, por el capitán general Cajigal, que lo nombró Miranda en la carta, que hay que decir que Miranda fue edecán de este capitán general de Cuba. Si no es por estos refuerzos, la batalla nunca lo hubieran ganado el ejército español a los británicos. O sea que fue muy, muy importante la participación de Miranda dentro de la batalla, al ser edecán del jefe de los refuerzos que llegaron de las Bahamas. Y bueno, la toma de Pensacola, la toma de las Bahamas, también es importante la flota que se envía desde Cuba, en la cual está Miranda presente y está también Juan Manuel Cajigal. Hay que decir que tanto Galvez, desde la Luisiana, como el capitán general de Cuba, pues unieron esfuerzos para poder derrotar a los ingleses durante las acciones de la Florida y del sur de Estados Unidos, porque también en Movila se pelearon otras batallas. Movila queda en el actual estado de Alabama. Y hay que destacar, ¿no?, que este episodio de la, como bien dice Emilio, de la guerra de independencia de Estados Unidos, donde participa en muchas acciones Miranda, y aquí aparece, ya lo hemos mencionado por encima, lo menciona él, una figura que fue clave en la vida de Miranda en aquel tiempo, que fue el Juan Manuel Cajigal y Montserrat, ¿no?, que fue este general del que Miranda fue ayudante, y se convirtió este general en una especie de padrino, ¿no?, entre comillas, padrino de Miranda dentro del ejército, fue su valedor. Pero eso resultó a la larga ser contraproducente para Miranda. ¿Por qué? Porque aquí surge un conflicto de personalidades y de facciones, se podría decir, entre Bernardo Galvez y Juan Manuel Cajigal y Montserrat, ¿no? Y en medio de esa lucha, ese conflicto de ambición, de envidias, de poder entre estos dos grandes jefes militares españoles, se ve atrapado Miranda, y Miranda terminaría haciendo un daño colateral, ¿no? Porque efectivamente Miranda, él llega, lo mencionó Emilio, él cumple unas misiones en Jamaica, ¿no? Y aprovecha esas misiones en Jamaica para hacer espionaje para el ejército español, ¿no? Levantar planos, mapas de la isla, porque se estaba considerando la posibilidad de lanzar una operación conjunta española-francesa para conquistar Jamaica, que al final no se lleva a cabo porque los franceses son renuentes, ¿no? Pero entonces Miranda lleva actividades de espionaje y todo esto, y para llevar a cabo esas actividades de espionaje
Había una especie de operación como lo que ahora hacen con las operaciones encubiertas de narcotráfico, los policías, guardando las distancias, por supuesto, que es que ellos se dedican al contrabando, pero el contrabando como manera de meterse a espiar, ¿no? Y eso es una operación de inteligencia que está autorizada, ¿no? Pero Bernardo Galvez se aprovecha de esta situación y termina levantando una acusación, un proceso contra el valedor, el protector de Miranda, que era Cajigal, y contra el propio Miranda, y los acusa de contrabando, cuando este contrabando era una operación de inteligencia del espionaje español. Entonces les monta un expediente, les monta una acusación, y entonces el jefe de Miranda, al cabo de un tiempo, terminaría preso, y Miranda tuvo que huir de Cuba a refugiarse a Estados Unidos. Esto ya era cuando ya la guerra de independencia de Estados Unidos acababa de terminar. Entonces él huye de La Habana, huye a Estados Unidos para refugiarse, para no ser capturado por la justicia española. Y entonces ahí es donde empieza esta etapa de Miranda como fugitivo, proscrito, y que desde cambiaría el curso de su vida y de la historia, porque lo terminaría convirtiendo en enemigo de España, después de que él había querido hacer carrera y triunfar dentro del ejército español. Termina convertido por esta situación, donde él es un daño colateral en una lucha entre dos jefes españoles, termina convertido en enemigo de España. ¿No es así, Emilio? Sí, es totalmente lo que dices, ¿no? De hecho, el 3 de abril de 1783, el rey Carlos III decreta que se arreste a Miranda, ¿no? Y se les ha acusado de traición y de espionaje, porque supuestamente por mostrar los planos de las fortificaciones de Cuba al general Campbell en Jamaica, ¿no? Esto no solo se le acusó a Miranda, también se le acusó a Juan Manuel Cajigal, que era el capitán general de Cuba. Eh, para, para ser el abogado del diablo, vamos a llamarlo así, hay que decir que es muy curioso, ¿no? De que todo este hecho de espionaje que se dio en Jamaica, eh, después de estos problemas con los Galvez y estas denuncias, años después se le declararía inocente en un juicio, ¿no? En España por todos estos cargos. Pero curiosamente, vemos unos años después también a Miranda colaborando con los ingleses y organizando todas estas invasiones que realizó sobre todo a principios del siglo XIX a Venezuela, y colaborando con Inglaterra y apoyando los movimientos secesionistas en América del Sur. Entonces, huye por bueno, siendo víctima colateral de este enfrentamiento, huye, es que también huir a Londres es que también ya es como que te pones un halo de culpabilidad ya, porque te estás yendo al país enemigo. ¿Miranda inmediatamente empieza a trabajar contra España, o es un proceso que va poco a poco, se transforma en esa idea de pasar de ser leal a España a enemigo? Es un proceso. Él tiene, después de Estados Unidos, él va para Europa y curiosamente, después de que se le manda a arrestar, él está en Austria y es presentado como capitán del ejército español, y ver las maniobras del ejército austríaco en Viena. O sea, que se le reconoce todavía su estatus militar como español. También está en Rusia, y en Rusia quien le presenta a la emperatriz Catarina de Rusia es nada más y nada menos que el embajador español, o sea, un administrador o un funcionario de la corona española es quien le da ese acceso a la corte rusa, ¿no? O sea, que vemos que todavía él sigue operando como un militar español en Europa, ¿no? Para poder moverse por las distintas cortes, porque también estuvo por Suecia. En Suecia también se suele decir que tuvo en contacto con algunas logias, pero revisando la documentación de estas logias, dentro de la masonería se puede tener visitantes, y él aparece como un visitante
no como alguien activo dentro de la masonería en estas logias en Suecia. Y después de estos periplos por las cortes europeas, pues sí termina y pide en Inglaterra, pues, que se le atiende, ¿no? Como un perseguido político. No sé si Ah, quieren agregar algo más. sí, Sí, Efraín, por favor. es que también en esta etapa, Miranda empieza a exhibir una de las características más importantes que tendría su personalidad y su biografía, que es esa estupenda, magnífica capacidad que tenía él de meterse en los círculos sociales altos, ¿no? En los salones de la aristocracia y de las élites del poder, porque ya cuando él hace esta primera estadía en Estados Unidos, huyendo ya como fugitivo, él se codea con los personajes ilustres de Estados Unidos en ese momento, por lo menos los llega a conocer, a Washington, a Jefferson, a todos estos. Y luego entonces cuando parte a Inglaterra en 1784, también tres cuartos de lo mismo, y en Londres él hace una amistad que sería muy importante a futuro, que es con un coronel estadounidense, que es William Stephen Smith, que en ese momento era el secretario del primer embajador o ministro plenipotenciario que tuvo Estados Unidos en Gran Bretaña después de terminar la guerra de independencia, que fue nada menos que John Adams, ¿no? El futuro vicepresidente y futuro presidente de Estados Unidos. Entonces este Smith estaba incluso casado con la hija de Adams, ¿no? Entonces Miranda entabla amistad con él y es con él con el que se va a un periplo por la Europa continental, que es cuando menciona Emilio que pasan por el reino de Prusia, en la actual Alemania, y presencian ejercicios militares invitados por el rey de Prusia, él y su amigo Smith. Va recorriendo otros sitios en Italia, en Grecia. Después él continúa solo porque Smith se regresa y es cuando llega ya a los países nórdicos y después llega a Rusia, y entonces tiene esa habilidad incluso de llegar a meterse hasta los salones de la élite rusa y conocer a la propia famosa emperatriz Catalina la Grande, ¿no? Que bueno, que sobre eso también hay mucho mito, mucha leyenda, que si fue amante o no fue amante, bueno, algo que en todo caso la conoció, pero que entonces tenía esta capacidad de por lo menos ser ese tipo, ese tío que se colaba en los salones de la aristocracia y tenía algún encanto para ganarse a las personas influyentes, ¿no? A las personas poderosas. Pues esto es muy interesante. O sea, tuvo un periodo por Europa y se habrá bañado también de su tiempo. Y algo que mencionó Emilio es que él va a Inglaterra y pide asilo. O sea, asilo político, entiendo, porque es como perseguido, como fugitivo de la justicia española. Esto a Sí, Inglaterra le podría... Sí, sí, perdón, Emilio. no, no, continúa, disculpa. Sí, no, es que me imagino que esto ya para el gobierno británico habrá sido una alerta, es decir, este hombre nos puede interesar, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, ahí es cuando empiezan todas estas planificaciones para poder derrumbar el imperio español en las Américas, ¿no? Él consigue apoyo después, tanto económico como militar, para organizar una invasión armada a Venezuela, que eso se daría en el año de 1806, entrando a la vela de coro, ¿no? O sea, quien organiza, quien financia toda esta invasión es el gobierno británico, la corona británica. Claro, Miranda es el que contrata a todos los mercenarios, que entre los mercenarios la mayoría eran franceses, estadounidenses, había algunos ingleses también dentro de esta, eh, vamos a decir, tripulación de invasores que en 1806 desembarcaron en la No, vela de Coro. Y algo muy importante de esta invasión es que nunca tuvo el apoyo de la población venezolana. La población venezolana en Coro los veían como una especie de piratas, de gente que va aquí a hacer destrozos, porque es a lo que fueron, ¿no? A saquear y destrozar la población, ¿no? De Coro. Y la gente le hizo resistencia. Inclusive mucha gente de Caracas, como el Marqués Solórzano, envía dinero y envía tropas para hacer la defensa de Coro en contra de esta invasión
que realiza Miranda, financiada por la corona británica. Pero, que hay un hecho muy importante que Efraín escribió un artículo para Venezuela Provincial del nieto de apellido Smith, ¿no? sí, pero no, pero es que lo que te quería decir es que yo creo que nos estamos saltando una parte muy importante, ¿no? O sea, echamos un salto muy cronológico, o sea, si me permite decirlo, nos saltamos mucho y es, para entender al personaje creo que es importante que entremos antes en otra etapa, que La fue Revolución Francesa, dices tú. Sí, sí, en la etapa de la Revolución Francesa, porque él llega a Francia cuando ya están estos tiempos de la primera revolución, de la Revolución Francesa, y se asocia con miembros del partido girondino, ¿no? De los girondinos, y entonces llega a formar parte del ejército revolucionario francés, del ejército de la Primera República Francesa, y ahí se le da posiblemente es cuando él llega a tener la mayor relevancia en su carrera militar, porque en los teatros de operaciones europeos, porque llega a ser general y comandar tropas en la lucha contra los países vecinos, ¿no? Específicamente en la zona de lo que serían los Países Bajos y todo esto. Entonces, bueno, ahí tiene una carrera militar que no vamos a entrar mucho en detalle porque sería extendernos demasiado, y además porque es discutible, porque mientras uno lo alaban, otros dicen que, bueno, también tenía pero De lo hecho, cierto. casi muere. Sí, no, Casi pero que, muere guillotinado. Se salvó a último momento. exacto, pero a eso es otro, ¿no? Que entonces él, cuando hay un cambio de partido en el poder dentro de la Revolución Francesa, dentro de las facciones enfrentadas, ya cuando viene el terror jacobino, el propio Miranda termina encarcelado y entonces, como dice Emilio, casi que lo guillotina, ¿no? Corrió con suerte que escapó de la guillotina. Pero entonces, esto nos demuestra que probablemente para esa época Miranda, claro, él ya podía venir gestando. Yo pienso que cuando él vio el ejemplo de lo que pasó con la guerra de independencia de Estados Unidos y después cuando ya se convierte en enemigo de España porque es un fugitivo, a lo mejor ya, tempranamente él empieza a gestar en su cabeza la idea de un proyecto secesionista o independentista, pero cuando llega la Revolución Francesa, vemos que probablemente si a él, como yo le he comentado a Emilio en otras ocasiones, si a él le hubiera ido bien en Francia, él se hubiera olvidado de las cuestiones del proyecto independentista y se hubiera quedado en Francia y hubiese seguido, porque él en el fondo yo creo que lo que estaba buscando es un acomodo a su situación personal, ya que se vio truncada su carrera en España, no alcanzó el éxito y la fama que él quería alcanzar en el ejército español. Yo creo que el gran leitmotiv de la vida de Miranda, que fue que él siempre buscó ese éxito que le fue negado, ¿no? Y tenía ese reconcomio, ese resentimiento, y quizás si en Francia le hubieran ido bien las cosas, se hubiera quedado en Francia probablemente para suerte de los hispanoamericanos. Pero el problema fue que en Francia, claro, se salvó de la guillotina, pero posteriormente, claro, sabemos que la República Francesa evoluciona hacia otros términos y termina cayendo en manos de Napoleón, y él no tuvo feeling, no tuvo química con Napoleón. De hecho, parece que a Napoleón le caía bastante mal la figura de Miranda, y entonces, claro, se le cerraron las puertas en Francia. Cuando se le cierran las puertas en Francia, entonces, claro, el retorno vuelve la vista de nuevo hacia Gran Bretaña. Entonces vemos que él le va como dando tumbo. Entonces busca en Francia no al final le cierran las puertas, me regreso a Inglaterra, porque como ya los franceses no me quieren, o sea, ya como apesto en Francia, entonces me regreso a Londres. Entonces en Londres él estuvo vendiendo el proyecto secesionista, ¿no? El proyecto ya de que iniciar una revolución independentista en Hispanoamérica, un poco a imagen y semejanza de la estadounidense, con ingredientes propios, porque él redacta su proyecto de crear una gran nación hispanoamericana llamada Columbia, con un sistema de gobierno que él mismo diseñó un poco, que nos puede parecer un poco extravagante, que si con un gran inca y todo esto, o sea, buscando referencias en el pasado precolombino y tal.
Entonces él trata de venderle el proyecto a los británicos, y lo más lógico hubiera sido que en aquella época Gran Bretaña le comprara totalmente el proyecto, teniendo en cuenta que España y Gran Bretaña en ese momento eran enemigos, ¿no? Porque España todavía es aliada de Napoleón, ¿no? En aquellos primeros años del siglo XIX, España estaba en el reinado de Carlos IV y con el ministro Godoy, España estaba aliada a Napoleón. Y por supuesto enfrentaba a Gran Bretaña, eran enemigos. Entonces lo lógico hubiera sido que los británicos le brindaran pleno respaldo. Pero aquí Miranda pedía una cantidad de cosas para lanzar el proyecto. Él pedía que los británicos le dieran no sé cuántos miles de soldados, de hombres, que le dieran buques, que le dieran, o sea, unas exigencias que parecían un poco exageradas, ¿no? O quizás fuera de... El caso es que los británicos no le llegan a brindar exactamente lo que él estaba pidiendo. O sea, los británicos, fíjate tú que los británicos, claro, dentro de la lógica, desestabilizar y golpear a un enemigo tan poderoso como España, hubiera sido lógico que los británicos aprovecharan cualquier oportunidad, pero sin embargo, así sería que él Miranda no les termina de convencer del todo, porque no le dan en ese momento toda la ayuda, no le dan la ayuda realmente la que él aspiraba. Por eso él marcha a Estados Unidos. Y en Estados Unidos es donde vuelve a entrar en juego este señor que él había conocido muchos años antes, que es William Stephen Smith, que era el yerno de John Adams. Y John Adams, antes de salir de la presidencia, en un acto se podría decir que de nepotismo, de enchufismo, enchufó a su yerno como el segundo cargo más importante de la aduana de Nueva York, ¿no? Y ya se quedó ahí fijo, a pesar de que cambió la administración y el partido en el poder. Y entonces, para la expedición que está mencionando Emilio, que en sí fue la única expedición iniciativa individual del propio Miranda, que fue la expedición de 1806 contra Venezuela, ¿qué ocurre? Él también se reúne en Estados Unidos con el presidente del momento, que es Thomas Jefferson, con el secretario de Estado James Madison, que también sería presidente después de todo eso. Pero el caso es que su amigo Smith es el que le facilita el patrocinio de un empresario de New Jersey, de Nueva Jersey. Le consiguen dinero, financiación para contratar a estos mercenarios, adquirir 3 embarcaciones, una un poco más grande, las otras 2 más pequeñas, y con eso es que monta una expedición que es la que va a caer sobre Venezuela, ¿no? Y entonces el 28 de abril de 1806 llega la expedición a una localidad costera venezolana que se llama Cumae de la Costa, pero le sale al paso 2 buques de la guardacosta española y bueno, capturan a las 2 embarcaciones más pequeñas y Miranda tuvo que salir huyendo en la embarcación más grande sin llegar a desembarcar. O sea que fue una chapuza, sinceramente, fue una chapuza porque le salieron los guardacostas españoles, le quitan los 2 barcos más pequeños, los capturan y él tiene que huir en la embarcación más grande. Y los hombres que iban a esas 2 embarcaciones más pequeñas, los mercenarios, en su mayoría estadounidenses, algunos europeos, todos estos mercenarios son recluidos en el castillo de San Felipe en Puerto Cabello, en Venezuela, para ser juzgados por piratería. Y como estaba diciendo Emilio, entre ellos se encontraba incluso un hijo del coronel Smith, que también se llamaba William Smith, podríamos decir Junior, que es nieto de John Adams, que esto es una cosa que poca gente sabe, que España tuvo encarcelado y estuvo a punto de juzgar, incluso eventualmente condenar a muerte al nieto de un expresidente de Estados Unidos, al nieto de John Adams, que estuvo preso en el castillo de San Felipe en Venezuela. A todas estas, Miranda se huye en su barco, en el Leander, en el barco mayor, y ahí es donde sí él recibe ayuda de las autoridades británicas de las islas vecinas, de Trinidad y todo esto, del gobernador de Trinidad, le dan una cierta ayuda para que vuelva a la carga, para que vuelva al ataque. Pero entonces cuando vuelve a intentar, y a esta vez sí consigue desembarcar en otra localidad costera, que es la Vela de Coro, cuando llega encuentra el pueblo abandonado, porque la gente se fue porque no querían saber nada de él, porque a todas estas, cuando él se había marchado de Venezuela con 20 años, y cuando esta expedición ocurre, él tiene 56 años, o sea, ha pasado la mayor parte de su vida fuera de Venezuela.
vuelve 36 años después de marcharse y en Venezuela no lo conocía ni el Tato. Nadie lo conocía, exacto, nadie lo conocía en Venezuela. Entonces la gente decía, bueno, pero ¿quién es este loco? Aquí nadie lo conoce. Y los pocos que sabían quién era él eran personas de la aristocracia mantuana que ya sabemos que lo odiaban, lo detestaban a él y a su padre porque los veían como gentuza inferior y todo eso. Entonces, claro, entonces él pensaba que él iba a llegar y nada más desembarcar, lo iban a aclamar, que iba a montar una revolución y lo iban a aclamar como un caudillo. Y cuando llega a tierra se encuentra con que la gente no quiere saber nada de él, que o le tienen miedo o lo desprecian porque lo ven como un aventurero, que un pirata que venía con ayuda de ingleses y americanos y todo esto. Y entonces se tuvo que regresar a su barco y largarse. Entonces aquello fue sinceramente una chapuza. Pero en Venezuela se vende como si fuera una epopeya, como que fuera casi el desembarco de Normandía, pero fue realmente fue una mamarrachada, fue una chapuza que acabó en desastre. Y no tuvo consecuencias mayores en el plano internacional porque el nieto de Adams consiguió escapar de la cárcel española en Venezuela y volver a su país, pero hubo 10 compañeros de él que sí fueron condenados a muerte y ahorcados por piratería. Pero así fue como terminó la intentona independentista de Miranda en Venezuela, en ese primer momento. La de 1806, porque después regresaría a la Primera Sí, República. sí, exacto, pero Sí, yo sí, me sí. refiero a la que él intentó de manera autónoma Sí, bueno, con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, que ya Inglaterra tenía el Plan Mayland desde 1800 para poder Exacto. destrozar el Imperio Español en América. Acá hay Sí, una cosa muy interesante que dijo Efraín, que es algo que no sé si tienen en cuenta, que es que Estados Unidos fue enemigo de España prácticamente desde el minuto uno. Y esta es una prueba de ello. Es decir, estaba colaborando con fugitivos de la justicia española para desestabilizar el imperio. Es decir, el agradecimiento de Estados Unidos por la colaboración en la independencia duró tal vez 5 minutos y después cada uno por su lado, geoestrategia y somos enemigos. Esto sí, es muy interesante. pero Ujú, este incidente, fíjate tú, este incidente fue interesante porque ujú. resulta que en Estados Unidos en ese momento había una ley federal, una ley que había sido aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1794, a raíz del enfrentamiento precisamente en aquel momento entre la Francia revolucionaria, republicana contra Gran Bretaña, y que Estados Unidos quería mantener su neutralidad. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que se llamaba el Acta de Neutralidad de 1794, que prohibía a los ciudadanos estadounidenses participar en actos de guerra contra naciones que estuvieran en paz con Estados Unidos, o sea, que estuvieran en situación de paz con Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando estalla el escándalo del desembarco, del intento de desembarco de Miranda en Venezuela, toda esta chapuza, al coronel Smith y al empresario de Nueva Jersey lo juzgan, los acusan ante un tribunal federal, un jurado federal de Nueva York, los acusan de haber violado esta ley, esta acta de neutralidad y que era un delito federal que se castigaba incluso con pena de prisión. Entonces los llevan a juicio y el señor Smith dice, bueno, sí, yo apoyé, yo patrociné la expedición, pero por órdenes del presidente Jefferson y del secretario de Estado Madison. Y entonces, claro, el presidente Jefferson y el secretario de Estado Madison decían que no, que ellos no habían patrocinado nada, pero sin embargo, porque eso era grave, porque significaba que el presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado también habían estado incursos en delitos penales, en delitos federales por patrocinar actos de guerra contra España, que era un país que estaba en paz con Estados Unidos. Entonces, pero el presidente y el secretario de Estado se acogieron a sus privilegios ejecutivos para no comparecer en el juicio. Total, bueno, en el juicio al final a Smith lo absolvieron, no sé si fue por falta de evidencia o qué sé yo, un tecnicismo, pero claro, hubo ese debate y hubo un escándalo en Estados Unidos porque, claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con que, de hecho, había un escándalo que alguna figura pública de Estados Unidos patrocinar actos de guerra contra España y de hecho era un delito según la ley estadounidense. Ujú,
No, pero muy interesante, porque tal vez, bueno, si algún día de mañana se consiguen pruebas, podemos ver que Thomas Jefferson saltó la propia ley norteamericana para patrocinar este acto. Pero bueno, Claro. volviendo a nuestro protagonista, Emilio, después de este fracaso, porque fue un auténtico fracaso, una chapuza, Ujú. como nos comentó Efraín, Miranda, ¿qué hizo? Vamos, imagino que se habrá ido a Inglaterra, porque es el único sitio donde podía ir. Sí, exactamente. Y es cuando empiezan todos estos movimientos en la península con Napoleón, ¿no? Después Ujú, de 1806. Se mete preso a Fernando VII Napoleón en Bayona. Suceden todas las abdicaciones de Bayona, de Carlos IV, Fernando VII, y empiezan a juntarse las juntas de gobierno en Hispanoamérica. Venezuela también crea su junta de gobierno, que es la de Caracas, y bueno, al principio sí, se dicen que eran leales a Fernando VII, que estaban en contra de Pepe Botella, de José Bonaparte, y los mantuanos ellos lo que querían era el poder desde el minuto uno. Ellos estaban con la conspiración de los mantuanos organizándose para poder independizarse, hacer una secesión. Claro, los primeros movimientos eran como una especie de autonomía mientras el rey está preso. Una vez que se le quitan la careta, pues declaran la independencia el 5 de julio de 1811 y ya Miranda ya se encuentra en Venezuela porque ya lo habían llamado Mm, para poder realizar el nombramiento de la Primera República. Y Miranda, bueno, se convierte prácticamente en el líder de la Primera República, fue el líder militar. ujú. Anteriormente ya habían habido campañas contra aquellas provincias que se mostraron indiferentes ante la Junta Suprema de Caracas, que seguían leales a la Junta Central Española, ¿no? Pero estas campañas fueron lideradas por el Marqués del Toro, ¿no? Y fueron un mm. total fracaso. Fueron derrotados en Coro y regresaron a Caracas y entonces le entregaron prácticamente el mando a Miranda para que pusiera orden, ¿no? A este fracaso republicano, porque ya Miranda tenía esta experiencia como militar español y también en las revoluciones francesas. Una vez que toma el mando, pues hay gente que está contrario a estas ideas de independencia. Los primeros que se levantan en contra de la declaración de independencia son unos comerciantes canarios que son apresados y son ejecutados en la Plaza Mayor de Caracas. Los canarios tienen el apoyo de las clases humildes venezolanas, o sea, de los pardos, de los indios y los mestizos, y se levantan otras ciudades del interior de Venezuela, entre ellas Valencia. Entonces, al ver todo este desorden, que hay levantamientos y la gente no quiere la independencia y sigue siendo leal al rey Fernando VII, pues Miranda manda a asediar con tropas, primero manda al Marqués del Toro a asediar con tropas a Valencia. El Marqués del Ujú. Toro otra vez no puede acabar con los levantamientos en Valencia y tiene que ir personalmente a Miranda a batallar en Valencia y asediar la ciudad. Hay más de 2.000 muertos civiles en ese asedio en la ciudad de Valencia. Cuando estamos hablando de civiles, hablamos de gente de todo tipo, ¿no? O sea, venezolanos, españoles, Ujú. indígenas, toda la población civil que residía en la ciudad, ¿no? Entonces ya Sí. vemos que Miranda es el líder de esta primera república, ¿no? Ujú. Acá tengo una duda que me surge. Claro, pues Ujú. comentábamos, las clases altas sí que había ese ánimo o esas intenciones de independencia, sea por el motivo que fuera, en el caso por acceder al poder, pero en las clases populares no había ese sentimiento de separación, ese sentimiento de independencia en Venezuela, ¿no? O sea, un poco No, para dejar clara esa imagen. Ujú, exactamente, no, es que como menciona Emilio, y sobre todo para que lo sepan en España, ¿no? Y en el resto de Hispanoamérica, el proceso en Venezuela comienza el 19 de abril de 1810, ¿no?
y comienza realmente con una especie de golpe de Estado, ¿no? El cabildo de Caracas, ¿no? El cabildo de la capital, de la Capitanía General, le hace una encerrona al capitán general Vicente Empaya, ¿no? Y prácticamente lo fuerzan a dimitir, ¿no? Y entonces se forma una junta de gobierno que se hace llamar pomposamente y oficialmente, se hace llamar Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, ¿no? Entonces, claro, la declaración de intenciones de este gobierno era que ellos se mantenían leales a Fernando VII, que en ese momento estaba cautivo en Francia, que ellos oficialmente se mantenían leales al rey, a la corona española, pero lo que ellos no iban a hacer era reconocer la autoridad de las autoridades peninsulares que también decían representar a Fernando VII, que eran la de los patriotas españoles que luchaban contra la ocupación napoleónica, que ellos no iban a reconocer a esas autoridades, sino que ellos iban a poner su propio gobierno, que iba a ser, por supuesto, independiente de facto. Pero ahí ellos acusaban de que eran afrancesados, que estaban con Napoleón, esa junta. Bueno, sí, claro. Esa es la excusa que ellos dicen. Exacto, obviamente, en esos primeros años lo que se buscaba era una especie de autonomía, no de independencia total. Sí, pero que los miembros de esa junta de gobierno, en el fondo, ya tenían una ideología independiente. Sí, que está la conspiración de los mantuanos, todos detrás de cuerda, claro. Exacto, pero y a eso es lo que vamos a que la élite mantuana, la aristocracia mantuana, criolla, era donde estaba extendido ese sentimiento de desafección a España y ese sentimiento independentista, pero en el resto de las clases sociales, los pardos, los indios y los negros y los blancos de orilla, por supuesto que no. Pero esa junta de gobierno estaba formada exclusivamente por mantuanos, ¿no? Como señala Emilio, casi de inmediato estalla la guerra, porque de las provincias en las que estaba dividida la Capitanía General de Venezuela, hubo dos provincias, que fue la de Maracaibo y la de Guayana, más la ciudad de Coro, con el territorio adyacente a esa ciudad de lo Coro. Que sería el actual estado Falcón. Exacto, más o menos. Esas dos provincias más la ciudad de Coro se negaron a reconocer a la Junta de Caracas, ¿no? Y entonces se mantuvieron leales a las autoridades peninsulares, a los de los patriotas españoles que luchaban contra la ocupación napoleónica. Entonces ya el país quedó dividido en dos, ¿no? Como más o menos guardando las distancias, como lo que ocurrió en España cuando estalla la guerra civil, que quedó dividida en la zona nacional, ¿no? Y la zona republicana. Venezuela quedó de inmediato dividida en una zona controlada por la Junta de Gobierno de Caracas y otra zona que era la de los realistas, los leales a las autoridades peninsulares. Entonces, y por ahí empezó la guerra, como señala Emilio, mandaron una primera campaña militar contra la provincia, contra Coro y la provincia de Maracaibo. ¿Sabes qué pasa en esta campaña? Contestando a Adrián, que él dice de que la población venezolana no estaba de acuerdo. ¿Sabes quiénes fueron los grandes defensores en esa campaña de Coro del rey? Los indios caquetios. Fueron más de 1000 indios caquetios a defender al ejército, digámonos, monárquico, ¿no? A los que defendían al rey de España. Exacto. Para que veas que el pueblo no apoyaba en nada de esto. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que ocurre? Esto ocurre en 1810, ¿no? Entonces, claro, la Junta de Gobierno ya se monta en una labor, primero que nada, de convocar a un congreso, ¿no? A un congreso, especie de congreso constituyente, siguiendo el ejemplo de un poco de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo manda misiones diplomáticas a otros países buscando apoyo y reconocimiento al gobierno provisional de Caracas, este gobierno formado por futuros independentistas. Y una de esas misiones diplomáticas va a Londres, que no es de extrañar, ¿no? Y en esa misión diplomática estaba formada por 3 personas, y una de esas 3 personas era nada menos que Simón Bolívar. Entonces, que un joven Simón Bolívar que en ese momento estaba también Andrés Bello, un joven Simón Bolívar que todavía no llegaba a los 27 años. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta misión a Londres. ¿Y qué ocurre? Bolívar es el primero que dice: vamos a buscar a Miranda.
porque como Miranda tenía esa fama de que era el gran secesionista, el gran Sí, independentista. lo llaman para que venga a poner orden. Exacto, entonces Bolívar, por iniciativa de Bolívar, van a la casa de Miranda en Londres, hablan con él, entonces entablan una relación con él y Bolívar lo invita casi por iniciativa propia, porque él no tenía esas instrucciones de la Junta de Gobierno de Caracas, porque recuerden que la Junta de Gobierno de Caracas estaba formada por los mantuanos que veían por encima del hombro todavía y desconfiaban de Miranda. Pero Bolívar se toma la iniciativa de invitarlo a que vuelva a Venezuela y Miranda lo hace, se regresa a Venezuela y cuando llega los independentistas más radicales, más exaltados, lo acogen como que si fuera una superstar, ¿no? O sea, como que este es Mick Jagger, el Mick Jagger de la independencia. Sí, el no que sé nos qué, va a salvar de este desastre del Marqués del Toro, etc. Sí, entonces claro, entonces Miranda queda elegido, si no me equivoco, queda elegido diputado a ese Congreso Constituyente que va a discutir que posteriormente va a discutir Sí, la posibilidad de la independencia. Y la Pero, Constitución bueno, después. qué bueno que hubo esas discusiones violentas en el Congreso, donde incluso, si recuerdo bien, hubo un incidente en que Miranda, porque a todas estas hay que decir que el señor Miranda tenía un temperamento explosivo o ahora diríamos muy agresivo, y en una discusión en el Congreso se entró a golpes con un diputado que estaba en contra de la independencia, entonces se entraron a puñetazos, no sé, y eso que ya Miranda, para los parámetros de la época, era un señor anciano, porque tenía 60 años. Bueno, o 61 pero para un ese anciano momento. muy de moda, tenía zarcillo y pelo largo. Sí. Bueno, Mick Jagger. Mick Jagger, sí. Entonces, ¿qué ocurre? El 5 de julio de 1811 se proclama la independencia de Venezuela. O sea, ya se quitan la caeta, se quitan el disfraz y entonces ya no somos leales a Fernando VII, somos independentistas, dicen los mantuanos. Entonces el Congreso reunido en Caracas decreta la independencia el 5 de julio de 1811 y casi inmediatamente redactan una constitución de la República, de la primera República venezolana, la constitución que proclama a Venezuela como los Estados Unidos de Venezuela, o sea, siguiendo el ejemplo. Entonces, esta constitución copia el modelo federal de Estados Unidos, pero en cuanto al poder ejecutivo, adopta más bien la inspiración un poco romana o francesa, que ponen un poder ejecutivo colegiado de 3 personas que seguían al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno, un triunvirato. Ahora, los miembros de ese triunvirato se turnaban semanalmente en la presidencia del país y de la República y todo esto. Bueno, como dice, a todas estas, la guerra de independencia está arreciando y claro, a Miranda, como se supone que Miranda es el único militar brillante que había en Venezuela en ese momento, que había peleado en Europa, en los campos de batalla de las guerras revolucionarias y todo esto, entonces le asigna la comandancia del ejército, porque este señor que menciona Emilio, el Marqués del Toro, uno de los líderes independentistas, este señor seguía marqués, seguía terrateniente o lo que fuera, pero una cosa no era militar, porque no servía para nada. O sea, como general era una absoluta nulidad, un inútil, ¿no? Para que se entienda. Entonces ponen a Miranda de comandante supremo del ejército de la Primera República, o sea, del ejército republicano o independentista. Y bueno, y entonces está luchando todas estas campañas que menciona Emilio, el asedio de Valencia con todas las cantidades de muertos que hay, todo esto. Pero ¿qué ocurre? Un mes o un mes y pico después de declarar la independencia, o sea, desde el mismo minuto uno ya hay guerra. Para que después digan, no, que la guerra a muerte de Bolívar es porque los españoles estaban haciendo atrocidades a la población y entonces Bolívar tuvo que declarar la guerra a muerte porque los españoles eran muy malos, ¿no? Los que empezaron a atacar y los asedios fueron los republicanos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero que básicamente ocurre una cosa sorprendente, ¿no? Una cosa sorprendente, que es que el gran Miranda, ese gran general de la Revolución Francesa, ese militar brillante que tiene incluso su nombre, bueno, eso no se puede negar, tiene su nombre inscrito en el Arco del Triunfo de París y todo esto, resulta que al frente del ejército independentista venezolano empieza a perder y para más humillación empieza a perder frente a un señor, un oficial llamado Domingo Monteverde,
queda un canario, un nativo de las Islas Canarias, y De que la lo laguna, que paisano mío. es exactamente, queda era solamente un oficial naval, y fíjate tú, siendo oficial naval, él asume el comando del ejército de tierra español o realista, mejor dicho, realista, que leal a España, en la guerra venezolana, asume el comando durante la Primera República, y de Monteverde le empieza a dar paliza tras paliza a Miranda, ¿no? Y entonces una cosa es como que de repente a Cristiano Ronaldo o a Messi le esté dando paliza a uno de nosotros, que somos unos mindundios. Entonces, empieza a dar paliza tras paliza, y entonces la situación de los independentistas se empieza a ver complicada, ¿no? Y entonces en medio de toda esta situación... Un momento, Efraín, antes de llegar a ese momento, porque ahí yo creo que es un momento cuando firma la capitulación y es cuando entra el de conflicto San Mateo. con Simón Bolívar. Y antes un momento previo, cuando va en esta comisión a Inglaterra, ahí es donde tengo también duda, porque imagino que no solo habrán ido a buscar a Miranda, habrán buscado el apoyo de los británicos. Hay que pensar en esta época, más o menos, durante estos años, los franceses estaban en la península y los ingleses van a venir a apoyar a los españoles en la península para echar a los franceses. Pero al mismo tiempo, ¿apoyan a los independentistas venezolanos? No, en ese momento, por lo que tú mencionas, claro, a Gran Bretaña en ese momento le interesaba apoyar a España porque tenían un enemigo común, ¿no? Que era Napoleón, ¿no? Entonces España había pasado de ser enemiga a ser aliada de Gran Bretaña. Entonces, cuando los británicos ven esta misión diplomática, el gobierno británico, ¿qué es lo que ellos hacen? No tampoco es que le tiran no vamos a pensar que le tiran la puerta en las narices, ¿no? Y le dicen, váyanse a donde ustedes... De hecho, lo rescatan. No les tiran la puerta en la cara, pero tampoco no le dan el reconocimiento oficial que ellos esperaban al gobierno de Caracas, y tampoco se comprometen a brindarles apoyo, ¿no? A brindarles asistencia, porque ellos en ese momento, claro, ellos les convenía mantener una alianza con España, y de hecho en interés a esa alianza hay por ahí un escrito que yo citaba en el vídeo del otro día con Emilio, precisamente, del entonces secretario de Exteriores británico, que él dice, a nosotros lo que nos conviene básicamente es que Hispanoamérica se reconcilie con España. ¿Pero para qué? Para que los recursos de los territorios hispanoamericanos fluyan hacia la lucha contra Napoleón. Entonces yo en ese momento les hubiera convenido que Venezuela y el resto de los territorios hispanoamericanos se olvidaran de lo de la independencia, se reconciliaran con España, pero ¿para qué? Para que los recursos de Hispanoamérica respaldaran la lucha militar en la península contra Napoleón, en ese importante frente que era lo que los británicos llamaban la guerra peninsular y que nosotros llamamos la guerra de independencia de España. Entonces, claro, en ese primer momento los británicos juegan, pero juegan a una neutralidad entre los insurgentes independentistas y España, e incluso se ofrecen posteriormente a las Cortes de Cádiz a ser mediadores. Nosotros queremos mediar entre ustedes y estos insurgentes a ver si logramos una reconciliación. Entonces ellos se mantienen una política muy prudente de nadar y guardar la ropa. Pero claro, pero acuérdate que es que en ese momento todavía el gran enemigo y el gran peligro era Napoleón. Entonces, a lo que los obsesionaba a los británicos era derrotar a Napoleón, porque tenían miedo incluso que Napoleón se les plantara en Londres. Entonces ellos tenían que desgastar a Napoleón como fue en la península. Entonces ellos en ese momento no era una prioridad apoyar las independencias hispanoamericanas. Ahora, claro, en otra etapa más tardía, ya derrotado Napoleón, ya la historia cambiaría un poco, pero estamos hablando de estos años de 1810 a 1812. Entonces, claro, los británicos en ese momento eran más bien neutrales, pero por interés propio, porque ellos lo que querían era que todo se concentrara contra Napoleón. Cabo, yo lo que tenía entendido es que los británicos, tal vez en un primer intento, prepararon una expedición, pero al final no la enviaron, y que incluso esta expedición iba a ir con el que sería después el duque de Wellington. Pero al final esta expedición no salió para Sudamérica, posiblemente por esta política que tú mismo has dicho, Efraín, claro. Claro, porque es que la situación cambia radicalmente a partir de 1808.
porque en 1808, con la traición de Napoleón a España, cuando traicionó a España y ocupó a España para poner a su hermanito de rey de España, entonces en 1808 cambia radicalmente la situación. Entonces ya a partir de ese momento España deja de ser una enemiga para ser una aliada, aunque sea una aliada coyuntural o circunstancial de los británicos. Entonces ya hay un cambio de juego y de dinámica. Entonces por eso es que los británicos, durante esta etapa de la Primera República Venezolana, que se extiende de 1810 a 1812, los británicos no se mojan, no se comprometen ni mucho menos apoyar al gobierno republicano, aunque tampoco es que le hacen el asco, ¿no? Les hacen asco. No, están en constante contacto. De hecho, cuando se firma la capitulación, quien va a rescatar a Miranda es un barco de la Royal Navy. Sí, pero antes de llegar a eso, si me permite, para retomar el hilo de que entonces, ¿qué ocurre? Miranda ya sabemos que entonces a comandante supremo del ejército de la República, del ejército independentista, y le dan, y está sufriendo palo, y entonces como una piñata, y entonces resulta que la situación se vuelve tan grave para la República que el 25 de abril de 1812 el Congreso Republicano lo designa a Francisco de Miranda, lo designa dictador plenipotenciario y jefe supremo de los Estados Unidos de Venezuela. O sea que ya lo convierten oficialmente en jefe de Estado, jefe de gobierno, investido con poderes plenos, absolutos e ilimitados. O sea, ellos copiaban el ejemplo de la República Romana, que cuando la República Romana estaba en una situación de extremo peligro, nombraban a un dictador plenipotenciario con poderes absolutos para que salvara la república y después restituyera el poder. Bueno, entonces esto fue lo que hicieron los independentistas. El Congreso le entrega el poder absoluto, después el Congreso se disuelve, desaparecen todas las instituciones y queda Miranda como único poder absoluto, como jefe de Estado y de gobierno y con el título oficial de dictador plenipotenciario. Pero esa dictadura le duraría solamente 2 meses o más exactamente algo así, poco más de 60 días, porque a los 2 meses ya se produce la capitulación, ¿no? La rendición. Y hay otro punto que creo que no lo hemos mencionado de pasada, que es, sobre todo para los oyentes que no conozcan mucho de la historia de este momento, de la historia de Venezuela y de España, es la sociedad patriótica. Emilio, ¿qué es esto de la sociedad patriótica? Sí, bueno, la sociedad patriótica es lo de las conspiraciones del Mantuano que estábamos hablando, ¿no? Los mantuanos se reúnen, tratan de hacer este proyecto independentista, pero detrás de cortinas, y se organizan. En la sociedad patriótica está gente como Landaeta, que se le atribuye la letra del himno nacional, entre otras cosas. Es una de las versiones que hay. Y a partir de que se reúnen en la sociedad patriótica, pues montan la junta de gobierno, y con la junta de gobierno pues empiezan a dictar algunas leyes. ¿Sabes? Algo que importante de las medidas y leyes que tomaron ya una vez que está Miranda como presidiendo la Primera República es la impresión de papel moneda. Y en Venezuela ocurrió una inflación increíble que parece cosas de tiempos actuales. Llegó a haber una escasez de circulante porque la gente, pues la moneda dura, que era el real español, no lo quería gastar y lo tenía escondido, o más bien lo sacaron del país. Y entonces, al no existir circulante y la Real Hacienda, que es tomada por la República, pues prácticamente la deshacen, está vacía por todas estas campañas de guerra, pues empiezan a imprimir billetes sin ningún tipo de respaldo y nadie lo quería. Entonces, cuando nadie quiere una moneda, pues empieza la inflación descomunal, ¿no? Sí, sí. Y inclusive se llegó, dice Pablo Victoria, el historiador colombiano, que se llegaron a pagar hasta con huesitos de marrano, ¿no? De cochino o de cerdo. Porque es que la moneda, el papel no valía nada, moneda, claro. Nadie lo quería, prácticamente. Exacto. Entonces esta fue una de las leyes que la Junta Suprema junto a Miranda pues aprobaron. Hay que decirlo, fue un desastre total.
Sí, 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 sí. Bueno, entonces, bueno, retomando un poco esto, Miranda estaba resistiendo Paliza tras Paliza y yo creo que la caída clave, la batalla clave fue la caída de la plaza de Puerto Cabello, que creo que ahí es donde estaba Simón Bolívar defendiendo. Ujú. Sí, Sí. prácticamente Bolívar, ya jovencito, hay que llamarlo así, pues Miranda le da la gran tarea de defender el Puerto Cabello, que es el principal baluarte de Ujú. Venezuela, ¿no? Ahí está el castillo de San Felipe, es la fortificación más importante de la costa venezolana, y una vez que tomaron los republicanos la fortificación, Bolívar es designado como comandante de la plaza en una de estas fiestas que les encantaba a Bolívar, porque era muy parrandero, se va para Valencia, ¿no? Se está casando alguien del ejército republicano y abandona la plaza, y justamente cuando abandona la plaza, pues se levantan los prisioneros que hay realistas y vuelven a tomar la fortaleza de Puerto Cabello. Y Bolívar va inmediatamente al suceder esto y ve que ya no hay nada que hacer. Claro, hay una batalla, no hay nada que hacer y se retira, ¿no? Prácticamente hasta La Guaira. Y Miranda, pues esto nunca se lo perdonó, ¿no? De hecho, Bolívar le escribe a Miranda, digamos que casi que pidiendo perdón por haber perdido la plaza, y Miranda nunca le respondió, lo ignora totalmente todas estas cartas que le escribe a Miranda. No sé si Frank quiere decir algo. No, básicamente es como tú lo has relatado, o sea, un Bolívar muy joven que en ese momento tenía, yo creo que no había cumplido no, los 29 años todavía, ¿no? Entonces Miranda lo designa como jefe de esta importante plaza militar que es Puerto Cabello y bueno, y Bolívar consigue que le quiten la plaza de las manos de la manera más estúpida o chapucea posible, porque incluso, como se dice, parece que estaba en una fiesta, descuidó sus responsabilidades y se le sublevaron los pesos del castillo con la complicidad de una parte de la tropa de la guardia, y entonces la plaza pasó de ser republicana a ser realista, ¿no? Y entonces eso fue uno de los golpes decisivos ya contra Miranda, ¿no? Y entonces, Sí, sí. tenemos una pregunta en el chat que dice, muy interesante, dice que si esto no fue una treta de Miranda para deshacerse de Bolívar por sus constantes choques. Bueno, No, no sé, ah, vamos, si se sabe o no. una treta de Miranda no puede ser, pero sí está claro que ellos se traicionaron mutuamente. Ujú. Después de esto, Bolívar estaba nervioso. Miranda empieza a cuadrar una firma para capitular con Monteverde, ¿no? Entonces Bolívar esto lo ve como que no está bien, ¿no? O sea, nos estamos entregando, nos van a asesinar, nos van a matar a todos, ¿no? Porque no confiaban en Monteverde, la palabra de Monteverde. Ujú. Y claro, luego de la capitulación, Monteverde le dice que le va a perdonar la vida. Bolívar empieza a negociar independientemente con Monteverde. Y entonces Monteverde le dice, bueno, vamos a hacer algo. Yo le doy un pasaporte a ustedes para que salgan del país, pero me tienen que entregar a Miranda. Ujú. Monteverde había quedado en la capitulación que iba a respetar vidas, más no que iba a meter preso, ¿no? Y entonces, Ajá. bueno, aquí vemos que por un lado Miranda está planeando escapar de Venezuela, que se va a escapar prácticamente con todo el tesoro de la Real Hacienda. Y por otro lado, pues Bolívar está pues negociando o sea, su vida prácticamente, o sea, está negociando un pasaporte para salir a salvo y entregar a Miranda, que es lo que sucede. Entonces yo creo que es como una traición mutua, ¿no? Como que sálvese quien pueda, es lo que sucede ahí. Todo el Eh, Sí, mundo sí, ve por sí. sus intereses personales. es que hay Ujú. una cosa que pasa que Miranda, desde el momento en que lo ponen ya, como hemos relatado, lo ponen primero de comandante del ejército republicano, independentista, y posteriormente ya como jefe del Estado, como dictador,
de los factores que explican el fracaso de Miranda es que Miranda prácticamente es un extranjero para Venezuela, porque ya había pasado la mayor parte de su vida afuera. Se dice que incluso ya no hablaba bien el español, porque ya de tantos años de vivir cuando se molestaba decía palabras como merde y cosas así en francés. Exacto, entonces ya hablaba mejor el francés o el inglés que el propio español, ¿no? Entonces él no entendía la idiosincrasia de los venezolanos, de la gente del país, y entonces él se llevaba muy mal con los oficiales criollos, con los oficiales venezolanos, con la mayoría, excepto uno que otro que eran muy jóvenes y que como que todavía estaban embelesados por la leyenda de este superstar. Entonces, pero él se llevaba mal con la mayoría, no confiaba en ellos, además él los veía con desprecio, entonces él se confiaba más en oficiales extranjeros, aventureros, que mercenarios que habían venido a militar en las filas del ejército independentista con británicos, franceses, etcétera. Se confiaba más en ellos que en los oficiales del patriota, los oficiales de la propia Venezuela. Y entonces, y con Bolívar, oye, empezó una relación, porque es el propio Bolívar, como hemos dicho, el que lo invita a regresar en Londres, y entonces una relación que empezó siendo de amor terminó siendo de odio, ¿no? Entonces al final terminan como distanciándose y termina hasta, entonces ya para el momento del suceso de Puerto Cabello parece que efectivamente ya Miranda como que había tenido muchos roces con Bolívar porque no le gustaba la personalidad de Bolívar, lo veía como un joven indisciplinado. Y la pérdida de la plaza fue prácticamente el golpe de gracia de la caída de la Primera República y es consecuencia de la mala acción de Bolívar. Sí, pero incluso antes de eso, parece que... Sí, ellos ya tenían roces, claro. Que él lo destina a Puerto Cabello, a lo mejor es porque, bueno, te mando para allá porque no te quiero ni ver la cara. Bueno, acuérdate que Puerto Cabello era la plaza más importante. Sí, o sea, sí, era una plaza importante, pero claro, el oficial que estaba al frente de esa plaza no tenía que despachar a diario con Miranda, como sí tenían que hacer los oficiales de su estado mayor. Entonces, a lo mejor para no verle, como dicen aquí en España, para no verte el caeto, te mando para allá, para Puerto Cabello, donde entonces, pero claro, y ya eso fue la ruptura definitiva, fue cuando Bolívar le falla en Puerto Cabello, falla en sus responsabilidades. Y entonces, entonces, claro, ya ahí qué ocurre. Hay una situación particular, porque a pesar de todo, el ejército republicano independentista seguía teniendo más hombres que el ejército realista, ¿no? El ejército independentista tendría quizás 4.500 o algo así hombres, y el ejército realista yo creo que no llegaba a los 4.000 o eso. O sea, se supone que sobre el papel o en teoría, todavía Miranda tenía una cierta ventaja sobre las fuerzas realistas de Monteverde. Y además que Miranda era el jefe, el dictador con poderes absolutos y podía disponer a su antojo de todos los recursos de la República. Sin embargo, Miranda se ve que está desmoralizado y ya lo que pensaba era en capitular, en rendirse. Entonces ahí empieza un juego de intriga porque él tiene un ministro, que es un ministro de Hacienda, que es un señor llamado Antonio Fernández de León, marqués de Casaleón, que este señor incluso era peninsular, porque era de nacimiento, era de la villa de Esparragosa de Laes, en Badajoz. Pero bueno, un peninsular que había terminado trabajando para el bando independentista, y Miranda lo coloca de ministro de Hacienda en su gobierno. Y hay un escritor realista venezolano que es José Domingo Díaz, que Emilio lo cita mucho y lo conoce mejor que yo, que menciona que Miranda le comenta en privado a este ministro de Hacienda suyo que él lo que quiere es capitular, pero que qué hace con su situación personal, que no se puede ir con las manos vacías. Y entonces supuestamente este ministro se ofrece para negociar con los realistas, que los realistas le paguen una cantidad de dinero, de onzas de oro, a miles de onzas de oro a Miranda, como para que tengas dinero para retirarte y tal, y entonces, bueno, claro, no estamos diciendo que eso fue lo que ocurrió, es una versión, antes de que... Una versión. Eso es una versión que hay, ¿no? Entonces, en todo caso, lo cierto del caso es que sea por lo que sea cual sea la motivación, Miranda negocia en secreto la rendición, la capitulación con el jefe realista Monteverde, en una negociación donde solamente está implicado él y un pequeño círculo de
de íntimos, de asesores, entre los que está este Marqués de Casaleón como comisionado suyo, y entonces así cierra la capitulación en secreto, a espaldas de sus propios hombres, de los oficiales de su Estado Mayor, de los miembros del ejército, de la mayoría de los miembros de su gobierno y del bando independentista, cierra en secreto la capitulación. Y entonces cuando los comandantes del ejército independentista se iban enterando de la capitulación, a medida que les llega ya la notificación para que entreguen las posiciones que ocupaban y para que desarmen a sus hombres y entreguen las tropas al enemigo realista, ¿no? Entonces se encuentran con la desagradable sorpresa que, oye, este hombre capituló y ni siquiera nos notificó. Entonces, a todas estas, él se va retirando en secreto, el Miranda, a Caracas, y solamente en Caracas es que hace a último minuto casi notifica de la capitulación a los miembros del Cabildo, a los independentistas del Cabildo, e inmediatamente pasa al puerto de la ciudad de La Guaira, que es un puerto que está cerca de Caracas, y entonces ya con la intención de marcharse. Y hay una cosa muy significativa, que es que en la capitulación que firma Nelly Monteverde, él hace estipular en la capitulación que él va a entregar todo el aparato militar independentista de la República, excepto los buques de la Armada Republicana o independentista. ¿Y eso con qué intención era? Porque él se estaba guardando específicamente un barco republicano que era el Celoso, lo tenía preparado en La Guaira para marcharse. Y entonces por eso es que no lo entrega, no lo incluye en la capitulación. Pero entonces a todas estas llega casualmente al puerto de La Guaira, llega una fragata británica, el Zafir, ¿no? Comandado por un capitán de apellido Hayes, llega al puerto de La Guaira y entonces con la intención de evacuar a los residentes británicos y bueno, y eventualmente al propio Miranda, aunque no estaban muy seguros si iban a llegar a tiempo, pero llegan. Entonces, cuando él llega, todavía Miranda no está en el puerto. Entonces, el capitán británico comprueba que hay una situación de agitación, de pánico en el puerto, porque además Miranda había decretado que nadie salía del puerto, que no podían zarpar las embarcaciones. Y había un estado de pánico en el puerto porque la incertidumbre que va a pasar ahora que ha caído la República, que se ha capitulado y todo esto. Entonces, y los propios miembros de la tripulación del barco independentista o republicano del Celoso están muy agitados porque como el resto de los hombres del bando republicano se sienten traicionados por Miranda y hay la posibilidad de un motín. Entonces el capitán inglés hace subir a algunos de sus hombres al Celoso como para mantener a raya a la tripulación de ese barco independentista. Llega entonces Miranda por fin al puerto y cuando llega al puerto entonces se entrevista con el capitán británico y el capitán británico se sorprende cuando Miranda le muestra los términos de la capitulación y dice, bueno, pero qué raro que no incluyeron a los barcos republicanos en la capitulación, siendo que el jefe español, el jefe realista Monteverde es un oficial naval. Incluso hasta manda a revisar con un amigo la capitulación para ver si eso es así. Entonces, acto seguido, el capitán británico le dice, bueno, ya que usted está aquí, y usted puede controlar a sus hombres, yo retiro a los míos del barco republicano, del Celoso. Y Miranda más bien le pide que los mantenga, o sea, porque no se fiaba de sus hombres, le dice, mantenga usted a sus soldados ahí en el Celoso para mantenerlos a raya, bajo control. Entonces el capitán británico incluso le dice a Miranda que por qué no se embarca de una vez. Y Miranda le dice, no, yo voy a pasar la noche en la ciudad, en el puerto, ¿no? Bueno, es importante destacar algo que mencionó Emilio, que es que una parte del tesoro público de la República, Miranda lo había hecho embarcar en el buque inglés para consignarlo a una casa comercial británica que tenía una sucursal en la isla de Curazao. Isla de Curazao es una isla. La casa Robertson and Bell. Exactamente. Quería asegurarse la jubilación ya, Miranda. Sí, exacto, la jubilación. Entonces, la isla de Curazao, para el que no sepa, es una pequeña isla que está cerca de la costa occidental venezolana, pero esa isla era colonia holandesa, era colonia de los Países Bajos o de Holanda. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Napoleón invade Holanda,
para imponer a otro de los hermanos suyos, para enchufar a otro de sus hermanos, como enchufó a Pepe Botella en España, puso al otro a Luis, de rey de Holanda, y posteriormente quitó a su propio hermano y a su sobrino y anexó a Holanda a Francia, ¿no? Entonces los británicos, para evitar que esas colonias holandesas en América cayeran en manos francesas, las ocuparon ellos. Entonces los ingleses habían ocupado Curazao y habían puesto un gobernador británico ahí. Entonces ahí era donde se iba a dirigir la fragata británica, ¿no? A la isla de Curazao, que estaba bajo ocupación militar británica. Y ahí era donde tenía su sede la casa comercial, a la cual Miranda le consignó, si recuerdo bien, 22,000 pesos del tesoro de la República, ¿no? Bueno, entonces el capitán inglés le dice que por qué no se embarca, y Miranda dice, no, déjame pasar la noche aquí en la ciudad, en el puerto. Y ahí fue donde se produjo el tan discutido, tan polémico y tan oscuro hecho de que Bolívar y otros oficiales independentistas montan un operativo, rodean la casa con piquetes de soldados en las calles y entran al dormitorio de Miranda de forma abrupta, incluso con pistola en mano, y lo hacen preso. Lo detienen porque lo acusan de traidor, de que los había dejado en la estocada, que era un traidor y tal, y entonces lo hacen preso. Y luego es que ocurre lo que mencionó Emilio, que lo entregan a los realistas, ¿no? Al ejército de la corona española, a Monteverde, que es una cosa que, por más que los defensores o los fans de Bolívar, es una cosa que no se entiende, porque si desde el punto de vista, desde la perspectiva independentista o republicana, si Miranda los ha traicionado a ustedes, ¿por qué no lo juzgan ustedes? ¿Por qué no hacen un consejo de guerra con oficiales independentistas y lo juzgan y si es necesario lo condenan a muerte, lo ejecutan o lo que sea? ¿Por qué lo entregan a las fuerzas de la corona, a los realistas? Bueno, porque lo entregan precisamente para obtener su salvación, o sea, para salvar el pellejo, porque así fue como Bolívar obtuvo el salvoconducto que le permitió huir de Venezuela y ponerse a salvo en el exilio. Entonces ahí fue un episodio donde, quieras o no, quedaron mal los dos, tanto Miranda como Bolívar. O sea, Sí, es una traición mutua, como dije exactamente. antes. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, por llenar esto, porque claro, Miranda, todo esto, me imagino que estaría tranquilo. ¿Dónde estaba Bolívar durante este tiempo? Porque claro, le tuvo que dar tiempo de negociar para poder llegar hasta ahí y poder capturar a Miranda, ¿no? ¿Qué Sí, estaba? claro, Emilio, como sí. yo señalé antes, o sea, después que perdió Puerto Cabello, él sale de Puerto Cabello y se embarca hasta La Guaira, Sí. regresa de La Guaira a Caracas, es muy cercano, Sí, es muy eh, cercano. sí, unas cuantas horas, y llega a Caracas y le dice a su cuñado que empieza a vender todos los bienes para poder darse la fuga, ¿no? Que piensa que lo van a atrapar y que lo van a matar. Y entre el poder que le da para que venda los bienes de Bolívar a su cuñado están esclavos, por cierto. Sí. Estaba mandando a vender los esclavos y algunas haciendas, pero ¿qué pasa? Que sucede la oportunidad de poder negociar con Monteverde los pasaportes y entregar a Francisco de Miranda. Y bueno, la madrugada del 31 de julio, pues lo arresta, ¿no? Y lo entrega a Monteverde, quedando, por cierto, el Tesoro Nacional en manos británicas, porque más nunca ese tesoro lo llegó a recuperar Venezuela, por llamarlo de alguna manera. Y una vez que Monteverde lo apresa, pues desde el primer instante de su detención en Puerto Cabello, nunca se le agredió físicamente. Y en 1813, cuando es trasladado a Puerto Rico, el gobernador Salvador Menéndez Bruna lo recibió con bastante humanidad, porque esa es otra leyenda negra que hay, que a Miranda se le vejó y se le hizo de todo las autoridades realistas, y esto es totalmente falso. En Puerto Rico estuvo preso en el Morro, sus condiciones carcelarias hay que decir que mejoraron bastante, le dieron hasta permiso para representar al Congreso Nacional venezolano, declaró que se consideraba como uno de los españoles libres que sinceramente deseaban el triunfo y la prosperidad de la verdadera libertad en ambos mundos, y tanto cuanto me desviaba antes del antiguo opresivo sistema, tanto me acerco ahora al presente. O sea,
Ahí vemos que estando preso, ahí sí, ay, quiero el perdón de su bella majestad Fernando VII, ¿no? Y bueno, Ujú. expresó varias veces que quería ser trasladado a la península y elevar sus quejas hasta el trono augusto de la nación. Finalmente sí, es trasladado a Cádiz el 5 de enero de 1814 y en Cádiz es mentira que nunca estuvo ni encerrado, o sea, en ningún calabozo. Él estuvo en el piso superior del penal que se le adoptó una sala con comodidades. En las mañanas tenía permiso para recorrer las instalaciones en total libertad. Solía efectuar hasta ejercicios físicos en el corredor. Se le permitió tener 2 sirvientes. Uno de ellos fue su criado Pedro José Morán. Podía escoger a gusto su comida. Le consintieron una biblioteca. Entre los libros que tenía estaba el de Horacio, el de Virgilio, el de Cicerón, Cervantes, Ariosto, el Nuevo Testamento y también algunos periódicos de la época, ¿no? O sea, además los soldados lo trataban con total respeto, llegando incluso a entablar conversaciones sobre su vida, ¿no? De la vida de Miranda que tenía para mucho hablar. Nunca le pusieron grilletes, inclusive en la misma ciudad cercana de San Fernando, allá en Cádiz, se comenta que lo dejaban salir algunas noches y asistía a algunas fiestas, llegando a dejar su prole, más de una mujer de la población, es lo que se comenta, ¿no? Solía recibir también visitas de amigos ahí en Cádiz, entre ellos Nicolás Bacitar, John Trumbull, ambos oficiales ingleses como cosa rara, ¿no? Que estaban Ujú, moviendo hilos y sobornos para hacer escapar a Miranda. ujú. Entre la presión esta del escape sufre una apoplejía y tras una larga agonía pues muere a los 66 años de edad el 14 de julio de 1816. O sea que la vida de Miranda fue de película totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, bueno, estando preso así, tampoco tienes mucho de qué quejarte. O No, para sea, nada. Y en porque, para Venezuela se nada. tiene esa leyenda negra de que le hicieron vejaciones, que no le daban de comer, que lo maltrataron, que lo golpearon, y es totalmente falso. Tuvo todas estas comodidades que acabamos de decir, ¿no? Es parte de la leyenda negra. Es más, con un amigo en común que tengo con George, no voy a decir el nombre, él Ujú. estuvo de visita ahí en la Carraca y el general en jefe de la Carraca le dijo que se sabía en dónde estaba enterrado Miranda, pero Ujú. que lo mantenían en secreto, ¿no? O sea, yo creo que Miranda es como un trofeo, ¿no? Para España. Aquí tenemos a Miranda. Y se han hecho investigaciones para buscar y conseguir el cuerpo de Miranda y se dice que en las pruebas de ADN se ha localizado el cuerpo, pero Venezuela no ha hecho absolutamente nada para buscar el cuerpo ni reclamarlo, ¿no? Así que bueno, sigue Ujú. como un trofeo para España ahí en Cádiz. Sí, porque, vamos, lo que se suele saber de la historia de Miranda es que él estaba enterrado en una fosa común, por eso no se sabe dónde Sí, está. Mm. sí, Pero pero no es así, que ¿no? supuestamente ya lo tienen Ya lo identificado. tienen No es identificado. algo oficial, es algo que me han contado, no quiero decir quién, pero es alguien Da de las igual. altas esferas, ¿no? De que sí tienen identificado el cuerpo de Miranda y que inclusive las autoridades venezolanas lo saben, pero no han hecho mucho, ¿no? En reclamarlo. Bueno, pero esto es un bonito final. Sabemos dónde está Miranda, pero no vamos a decir dónde está. Yo creo que eso para cerrar el programa queda muy bien. La verdad que ha sido muy interesante. Hemos recorrido toda la vida de Miranda. Yo creo que ya cada uno a partir de ahora puede sacar sus propias conclusiones y para algunos es un traidor, para otros es un héroe. Pues bueno, cada uno que sea una opinión personal. Nosotros aquí hemos contado su historia, sin más, sin Mm. menos, sus choques con Bolívar y que al final del día, pues es que era un ser humano más. O sea, como Claro. bien nos contó Efraín, tenía sus motivaciones personales, que quedó claro que quería posicionarse. Bueno, para mí esa es mi opinión personal, ¿no? Que quería tener su vida tranquila, bien posicionada. Prueba de ello es, bueno, es ese dinero que se quería llevar de Venezuela. Y nada, yo creo que no sé si queréis decir algo más para cerrar, si no, cerramos el programa. Emilio, Efraín, lo que queráis. No, bueno, de verdad que para cerrar, quería darte las gracias por la invitación a tu programa, decíamos ayer. Para mí es todo un honor y bueno, sí, yo creo que la vida de Miranda hay que vivirla en esas 3 etapas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa etapa realista, la etapa de Europa
y después la etapa independentista, ¿no? Que ya cada quien lo verá con su prisma si fue un traidor o no, o si simplemente fue alguien que quería fama y recursos económicos. Pero de que es un personaje singular y muy controvertido lo es, y que, como dije, o sea, da para escribir una película. Y bueno, encantado de estar la noche de hoy contigo, Adrián, y con mi contertulio en Venezuela Provincial, Efraín. Bueno, yo igualmente me siento muy complacido, ha sido una charla muy amena, muy entretenida y realmente he disfrutado mucho esta conversación y es un gran honor estar aquí. Y bueno, esperamos que próximas convocatorias y ojalá un día entre esas convocatorias podamos hacer aquí como un debate, una tertulia, quizás incluyendo a más invitados sobre las causas del proceso independentista hispanoamericano, que yo creo que hay bastante tela que cortar y hay que desmentir algunos mitos y también hay que entrar a un análisis más profundo que los análisis simplistas que se hacen a veces, ¿no? O sea que hay un buen filón para explotar. Ah, pues mira, te tomo la nota y ya tenemos próximo programa. Como decíamos ayer, traeremos a Efraín, a Emilio y seguramente trataré de hablar con Eric Cárdenas de México antes de México, Un porque gran México sigue amigo. su propia, sí, su propia lógica particular, me parece a mí en el proceso independentista, que es totalmente diferente a lo que me parece que es Sudamérica, porque Venezuela y el Río de la Sí, Plata sí, más sí. o menos es muy similar el Uh -huh. proceso, pero bueno, ya veremos para el próximo programa esas Y tal causas vez, de la independencia. si me permite sugerir también a Capitán Peruano, podría ser una buena También, aportación. también porque Perú, si no Y estoy a equivocado, Antonio creo que Moreno fue el Ruiz, no me último. dejen a mi amigo Antonio tampoco por fuera. Pues contactaré con Ese- él, sí, sí. Yo creo que puede ser muy interesante. Sí, 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 sí. Pues ya está, tenemos ya el anuncio para el próximo programa y intentaré organizar, cuadrar agendas con todos uh-huh. para, decíamos ayer, tratar esas causas de la independencia hispanoamericana. Pues nada, el honor es todo nuestro, agradecer a la gente del chat que hemos tenido aquí hoy en Twitch, avisar a la gente que si habéis tenido problemas para verlo, estará subido a YouTube. Y nada, gracias a nuestros dos invitados, que ha sido un honor, son pozos de sabiduría de la historia de Venezuela y de Hispanoamérica, y que pronto lo tendremos aquí por justamente hablar de las causas de la independencia de Hispanoamérica. Muchísimas gracias a Okay. todos y hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima, adiós. Hasta la próxima.